numerosa morbilidad en hombres y mujeres. En hombres, primero es el de próstata, seguido por el de pulmón. En mujeres es el de mama, seguido por el de pulmón y seguido por el de colon. ¿Y cuál es el cáncer que más mata a hombres y mujeres? Aquí se cambian los niveles. Entonces, primero mata más el de pulmón, seguido por el de próstata, y en mujeres igual el de pulmón, seguido por el de mama. Las bases genéticas del cáncer. Para saber las bases genéticas del cáncer debemos diferenciar entre lo que es una mutación pasajera y una mutación conductora. Una mutación conductora es aquella que, por ejemplo, yo tengo una muestra de 50 pacientes que tienen cáncer de colon y encuentro que todos en común tienen esta mutación en el gen TP53. Y puedo decir que la causal es esta mutación del TP53. Una mutación pasajera es aquella que pasa después de la mutación conductora. Y que, por ejemplo, en esta muestra de 50 pacientes con cáncer de colon, yo que sé, unos 3 tienen una mutación en un gen de la ciclidina. Otro tiene una sola mutación en un gen de una tirosinquinasa. Entonces, estas son las mutaciones adicionales que empiezan a aparecer en el tejido canceroso. Este es un gráfico muy interesante de cómo vamos adquiriendo mutaciones a lo largo de nuestra vida hasta llegar a un cáncer. Tengan en cuenta muchas cosas que, por ejemplo, nosotros vivimos mucho más tiempo del que nuestros cuerpos deberían, y con eso empezaron a existir algunos tipos de cáncer que empezaron a aparecer alargando nuestra vida. Entonces, desde que ustedes son un huevo fertilizado, desde la primera mitosis ya empezaron a tener variaciones, pues, o mutaciones. Entonces ya tuvieron estas variaciones. Con la infancia aumentaron las variaciones. Recuerden que en cada mitosis, en cada división celular de su cuerpo, ustedes pueden tener variaciones. De ahí estuvieron expuestos a factores ambientales. Ya desde la niñez estuvieron expuestos, por ejemplo, nosotros que vivimos, los que vivimos en Quito, en altura, tenemos la exposición del sol, los rayos del sol que nos dan directamente, y como vivimos en 2.800 metros sobre el nivel del mar, estos nos caen todavía más fuertes. Entonces empezamos a adquirir mutaciones ambientales también. En la adultez tenemos más mutaciones ambientales. Entonces, por ejemplo, otro tipo de mutaciones son en los alimentos que tenemos, hay cosas que aumentan las mutaciones, como en ciertos alimentos, o por ejemplo, si alguno de ustedes fuma, también aumenta el riesgo de las mutaciones. Entonces empiezan a existir estas mutaciones hasta que una, que está clara como una estrellita, que es la mutación conductora, hace que te dé un cáncer. Entonces empiezas con un tumor benigno. Entonces, este cáncer tiene este tumor benigno tiene esta mutación. Pero recuerden que cuando ustedes ya tienen un cáncer, empieza a perderse, a descontrolarse todos los que son los factores que te ayudan a que tu célula prolifere normalmente y que muera normalmente. Entonces ya empiezan a existir una desregulación de eso. Entonces esto hace que el cáncer se vuelva un poquito más invasivo, que tenga mutaciones que hagan que invadan el tejido. Empiezan a tener más mutaciones y así que hace un cáncer mucho más agresivo. Y aquí ya, digamos, ya sabes que tienes cáncer y te vas a Zorca que te traten. Entonces te están tratando, pero recuerden que el cáncer va a seguir mutando. Y el cáncer, como cualquier célula, no quiere morir. Y puede existir una variación que le haga resistente a tu cáncer a la quimioterapia que te estén dando. Entonces, esta es toda la progresión, todas las mutaciones que debes tener hasta llegar a un cáncer que sea resistente a una quimioterapia o hasta un cáncer agresivo. Bueno, eso lo expliqué yo en las notaciones. Les voy a poner más como la parte de biología molecular quizá, porque al final esto pues, se repite un montón. Y empecemos desde ahí donde ponen si ustedes ya pues, tienen la parte que... Este es un resumen sobre lo que vamos a hablar en oncogenes. Vamos a hablar sobre la definición, sobre las causas de su alteración y qué tipos de oncogenes existen.
Los oncogenes, para definir qué es un oncogen tenemos que ir antes de eso, qué es un protooncogen. Normalmente tenemos genes que están en lo que es el ciclo celular, en la progresión del ciclo celular, en la división celular y en las vías de diferenciación. Cuando son normales y están funcionando bien, los llamamos protooncogenes. El rato que empiezan a dañarse y empiezan a tener sus alteraciones, los llamamos oncogenes. Las características de los oncogenes es que solo necesito que uno de los dos alelos esté dañado para tener cáncer. Ahora vamos a hablar sobre qué función tienen esos oncogenes celulares. Entonces puede ser, uno, una expresión anormal de un gen. Entonces un gen puede expresarse anormalmente cuando no está haciendo su función, cuando está alterada su regulación. Cuando esta proteína que está produciendo está hiperactiva, o cuando se está expresando un gen en el que normalmente no se debería expresar en un cierto tipo de células. Por ejemplo, en el cáncer de células pequeñas del pulmón, las células del pulmón empiezan a producir otro tipo de sustancias, por ejemplo ADH. ¿Por qué una célula del pulmón debería producir ADH? Entonces, esa es una de las formas en las que existe una expresión anormal de genes. También existen alteraciones en los genes. Entonces, por ejemplo, una mutación en un nucleótido que hace que, como habíamos hablado, que se altere un alelo, y las translocaciones, que tengas sobreexpresión de un gen o amplificaciones de genes. También dentro de los oncogenes celulares se encuentran lo que habíamos conversado sobre los homólogos oncogenes virales. Entonces, estos genes que vienen en el virus y que se empiezan a producir, y como son similares a los genes de la célula, empiezan a producir anormalidades en lo que es proliferación o regulación. Entonces, en los oncogenes tenemos dos formas de desregulación. La primera son las translocaciones cromosómicas. Con las aberraciones cromosómicas que se causan las translocaciones, se dan estos rearreglos cromosómicos que hacen que se queden, que genes que normalmente estén lejos se expresen más cerca, o que crean nuevos genes. Los ejemplos que tenemos de translocaciones cromosómicas más comunes es en la leucemia amiloide crónica, en el cual se crea un nuevo gen que se conoce como gen quimérico, el cual tiene la región amino de la BCL y la región carboxilo de la BL. Se forma un nuevo gen. Y en lo que es esto, por ejemplo, están creando un nuevo gen, y en el linfoma de Burkitt, por ejemplo, es un ejemplo en el que un gen, por su cambio, por la translocación, que hace que se unan dos genes diferentes. Entonces vemos en el cromosoma 14 está el gen de la inmunoglobulina pesada, y en el cromosoma 8 está el gen MYC. Entonces, esta translocación hace que estos dos genes estén cerca y que el gen MYC empiece a sobreexpresarse, se empieza a expresar igual que el gen de la inmunoglobulina pesada. Y solo para que se acuerden, el linfoma de Burkitt está asociado al Epstein-Barr virus. La segunda forma de las alteraciones en oncogenes es la amplificación oncogénica. Pues la amplificación oncogénica se refiere a, como también mencioné anteriormente, tienes un gen, o normalmente, por ejemplo, aquí solo tengo un gen MYC, y aquí se duplicó el gen y ahora tengo 2, o tengo 3, o tengo 1000. Esto se ha visto en varios ejemplos. Por ejemplo, cuando un cáncer es resistente al metotrexate, es porque tienen una duplicación del gen de la dihidrofolato reductasa que evita que el metotrexate actúe. También se ve que de estas duplicaciones se crean cromosomas chiquitos, que son completamente anormales. Como había mencionado, el MYC está en la proliferación celular, y por ejemplo, digamos que normalmente expreso una vez al día, pero esta duplicación hace que se exprese 1000 veces al día. Y se ven muchos cánceres, por ejemplo, en el neuroblastoma. En el cáncer de pulmón también hay alteración del gen MYC, y otro por una duplicación, y también se ve en el FGFR. En el cáncer de mama se ven amplificaciones
del HER2, y del MYC y de la ciclina D1, y esto es un factor pronóstico. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de oncogenes según su función. Entonces, hay diferentes formas. Voy a primero a darles un resumen de cómo es la regulación del ciclo celular o la función de ciertas proteínas normalmente. Entonces, por ejemplo, tienes un factor de crecimiento que se pega a su receptor del factor de crecimiento. Esto activa señales intracelulares que hace que se activan otras proteínas, sus cascadas moleculares, y terminan con una función de transcripción de ciertos genes. Entonces, esto es lo que normalmente sucede. Y aparte de eso tenemos proteínas que, si la célula está dañada, hace que vaya a apoptosis. ¿Qué pasa con los oncogenes? ¿Cómo funcionan los oncogenes? La primera parte, tienes mucho factor de crecimiento. Entonces, una célula está descontrolada y está produciendo cantidades excesivas de factor de crecimiento, por ejemplo, factor de crecimiento vascular, cosas así. Entonces, si tienes mucho factor de crecimiento, te da cáncer. La segunda, alteraciones o problemas en los que son los receptores del factor de crecimiento. Entonces, normalmente este factor de crecimiento se une a su receptor y activa esta cascada. Pero si el receptor se está activando por su cuenta, ya no necesita que esté pegado, esto se está activando solo, activa esta vía sola. Entonces, es la segunda forma en la que te da cáncer. La tercera forma en la que te da cáncer es si en alguno de estas proteínas de las cascadas intracelulares se activan solas. Ya no necesitan nada de aquí, sino que se activa la de acá y va directamente al núcleo y hace que se transcriba. Esa es otra forma en la que te da cáncer. La cuarta es proteínas que se unan directamente al ADN que hagan que se transcriban solo. Entonces ya no necesitas nada de lo de aquí, sino una proteína que se une directamente al ADN y aumenta la transcripción. Y la quinta es que tengas problemas o que no funcionen estas proteínas que hacen que la célula vaya a apoptosis. Si ya no funciona esto, la célula vive por siempre y te da cáncer. Ahora voy a dar unos ejemplos sobre factores de crecimiento. Entonces, tenemos el B6, que es la parte de la subunidad B del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Si empiezas a producir mucho de esta subunidad B, tienes aumento del ciclo celular y pérdida de la inhibición de contacto entre célula y célula. El segundo, por ejemplo, si ustedes tienen alguna de estas sustancias que son homólogos de los factores de crecimiento, también te pueden llevar a cáncer. Entonces, un homólogo del factor de crecimiento, que hay dos ejemplos, es el HCT, que se ve en cáncer de estómago, y el INT2, que se ve en el melanoma maligno. Ahora les voy a dar ejemplos de los receptores del factor de crecimiento. Entonces, son estos receptores que se están activando por su cuenta. Entonces, por ejemplo, estos dominios que hay de tirosina quinasa, que están normalmente, pero empiezan a activarse solos, sin necesidad de su ligando. Ejemplos de estos es el ERBB, que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico, y el REBB2, que es el HER2, que es el receptor que se activa en cáncer de estómago, páncreas y ovario. Ahora les voy a dar ejemplos de factores de transducción de señal intracelular. Entonces, como ya sabemos, en las vías intracelulares tenemos primero la fosforilación de residuos de serina, trionina y tirosina, y esto activa lo que son las vías de la cascada de la racemapsinasa. Ejemplos de factores de transducción de señal intracelular tenemos el ciclo GDP-GTP como intermediarios de membrane-associated tyrosine kinases a serine-renin kinases, y también lo que son las proteínas localizadas en el núcleo que controlan el ciclo celular y la regulación de ADN y la expresión de genes. Ahora voy a hablarles sobre proteínas nucleares unidas al ADN. Estas se pueden unir al ADN de cadena simple o de cadena doble, y lo que hacen es, se pega, por ejemplo, esta sustancia se unió, esta proteína se unió al ADN y puede causar que exista supresión de un gen o que exista sobreexpresión del mismo.
Y por ejemplo le voy a tener al gen MYC. Normalmente el gen MYC se une al promotor de ciertos genes que hacen que exista proliferación celular. Pero cuando tengo mucho c-MYC, a más de unirse al promotor, se une el enhancer. Entonces, como recordamos, los promotores ayudan a que se una la polimerasa y que se transcriba cierta cantidad de este gen. Pero cuando ya se une al enhancer, por ejemplo aquí si solo se une al promotor, estos dos, se produciría 10 veces más de lo normal. Pero al rato que el c-MYC se une a un enhancer, hace que se produzca 1000 veces más de lo normal. Y como estás haciendo que la célula se prolifere 1000 veces más, empiezas a producir tumores. Ahora vamos a hablar sobre ejemplos de factores del ciclo celular y apoptosis que te pueden causar cáncer. En la parte del ciclo celular vamos a recordar todos los diferentes checkpoints que hay en el ciclo celular, en la fase G1, G2 y G y M. Si existe una alteración en cualquiera de estos genes, te da cáncer. Y la segunda forma en la que te puede dar cáncer es si tienes un gen que está encargado de la apoptosis. Pierdes este gen, te da cáncer. Entonces, el más común es el oncogen, el BCL2. Los genes supresores de tumores, lo que vamos a ver es su definición, la two-hit hypothesis, qué se necesita para la two-hit hypothesis y los ejemplos más comunes. Entonces, los genes supresores de tumores intervienen en el ciclo celular evitando que las células se proliferen demasiado o que células que estén dañadas se sigan reproduciendo. A comparación de los oncogenes, necesito que 2 de los alelos estén dañados para que me dé cáncer. Ahora les voy a hablar sobre la two-hit hypothesis. Recuerden que para que se dañen los genes supresores de tumores necesito ambos alelos dañados. Entonces vamos a hablar, inicialmente les voy a hablar sobre el two-hit hypothesis en un caso esporádico. Entonces estos son ustedes, digamos, su mamá y su papá eran sanos. Entonces ustedes nacieron, ya crecieron, eran adultos y tuvieron, por ejemplo, una mutación. Entonces digamos que ustedes tuvieron una mutación en su dedo índice del brazo derecho. Entonces todas las células después de que ya tienen esta mutación van a seguir, las siguientes mitosis van a seguir cargando la mutación hasta que con el tiempo existió otra mutación. Ya perdí mis 2 genes supresores de tumores y me dio cáncer, como les dije puntualmente, en mi dedo índice de la mano derecha. Esto se conoce como esporádico porque mis papás no tenían, yo nací sano y después adquirí estas mutaciones. Esta es una forma de la two-hit hypothesis esporádica. La segunda es la familiar, en la que mis papás, ya uno de los dos tenía algo dañado, o ustedes nacieron con ya un gen dañado. Entonces ya tienen el gen dañado y el resto de células van a ir cargando, o sea, desde que ya son embriones ya tienen uno de sus alelos ya está dañado. Y es más fácil que ustedes adquieran una segunda mutación que les haga que tengan cáncer en diferentes lugares. Entonces, ¿qué debe pasar? O sea, ¿cómo es que pierdo? ¿Cómo me da estas mutaciones? ¿O cómo es que tengo el uno sano y luego el otro se me daña? Entonces, por ejemplo, en el caso del two-hit hypothesis de la parte familiar, ustedes ya nacen con el uno dañado. Lo único que tiene que hacer es dañarse el otro. Entonces, ¿cómo se daña el otro? Primero, como sabemos, siempre tenemos mutaciones en todo el cuerpo. Simplemente tuviste una mutación que hizo que se dañe tu gen sano y te dio cáncer. La otra es que tuviste una deleción justo del gen sano. Tuviste la deleción del gen sano, te dio cáncer. La otra es una recombinación somática. Entonces, recuerden que cuando tenemos mitosis y existe algún problema en los genes, si tengo un problema en este gen de aquí, lo que va a ser uno de los mecanismos de rescate de la célula es que se va a copiar la información del alelo del frente. Pero si el alelo del frente está dañado, me va a copiar el gen dañado. Entonces voy a tener 2 copias del gen dañado. Esa es la recombinación somática. La otra es la pérdida de un cromosoma. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen los 2 cromosomas y justo perdiste el cromosoma sano y te quedaste con el dañado. Eso te llevó al cáncer. Y la otra es el silenciamiento epigenético.
tuviste un cambio, o sea, tuvo una mutación en la cual se silencia tu gen dañado, pero tu gen sano, y te quedas solo con la expresión del gen dañado. Entonces todo esto te va a llevar a la segunda mutación que te lleva al cáncer. Los ejemplos de genes supresores de tumores son los retinoblastomas y el TP53. El retinoblastoma, el gen es el ERB1, que causa la producción de la proteína nuclear P105B. Esta proteína tiene una regulación del ciclo celular. También forma un complejo con oncogenes, con inhibidores de oncogenes para la síntesis de ADN. Y si ustedes pueden haber dos cosas. Pueden tener una ausencia del gen, o sea, una deleción del gen que causa una proliferación celular de las células, o tienen un P105B alterado en el cual los retinoblastomas no se diferencian normalmente. El retinoblastoma es un cáncer infantil altamente maligno y se ve, entonces, ¿cómo se expresa? Bueno, en los niños, cuando habían las cámaras desechables que tenían ese flash que te dejaban ciego, les tomaban las fotos de los niños y se veía esta mancha de aquí que decían que es. Esto de que se ve aquí es el reflejo del retinoblastoma. Y puede ser familiar o esporádico. O sea, recuerden que familiar es que mis papás tuvieron uno dañado. Yo, cuando ya fui un huevo fertilizado, tenía un alelo dañado y con el tiempo se dañó el segundo. Y el esporádico es que con el tiempo yo tengo que adquirir esas dos mutaciones. Entonces, como les había mencionado en las hace 2 diapositivas, tuve la mutación en mi dedo índice de la mano derecha y ocurrió la misma mutación, o sea, que ocurrió una mutación más dañina en el mismo lugar. Entonces, esto te indica cómo se va a expresar estos tipos de cáncer. Entonces, el retinoblastoma familiar es bilateral, porque yo ya nazco con un alelo dañado y solo tiene que dañarse el otro. Es bilateral y ocurre más tempranamente. Entonces, por ejemplo, el uno puede haber aparecido cuando tenía 6 años y el siguiente apareció a mis 15 años. El esporádico es más tardío y solo aparece en un ojo, porque solo, como les había mencionado, solo en mi dedo índice de la mano derecha tuve estas mutaciones. En este caso, solo en mi ojo derecho tuve mis mutaciones, las 2 mutaciones. En el ojo izquierdo no. Y aquí les puse esta película de su generación que viene de este libro, en el cual, todos tienen cáncer y él tiene retinoblastoma. Entonces, de aquí ya puedo inferir que él tiene un retinoblastoma familiar, porque te dicen en la película que primero le quitaron un ojo, o sea, le hicieron una cirugía para quitarle un ojo cuando era niño, y después se queda ciego porque le salió retinoblastoma en el segundo ojo. Entonces, yo sé que él tiene un retinoblastoma familiar. Solo para recordarles del two-hit hypothesis, en el familiar yo ya nazco como en el alelo dañado y simplemente necesito que el otro ocurra. Y en el esporádico necesito 2 mutaciones somáticas. Estos son los 2 diferentes tipos de árboles genealógicos que puedo ver. El que es en el esporádico, yo voy a ser la única persona que tenga, y como yo tuve estas 2 mutaciones a nivel somático, no le va a pasar nada a mi progenie ni a mis hermanos. Pero en el familiar, mis papás ya estuvieron enfermos y yo voy a tener un riesgo que va a ser heredado por mis hijos. Ahora vamos a hablar sobre el TP53. El TP53 se conoce como el guardián del genoma y es el que permite el paso de G1 a S. Si la célula no está bien, dice célula de vasapoptosis. La mutación de este gen se ve en 20-25% de cáncer de mama, en más del 50% de cáncer de pulmón, vejiga y colon, en el carcinoma hepatocelular, aquí es donde actúa la aflatoxina, y también cuando existe un cambio en esta parte de la aflatoxina, de donde actúa, de una guanina por una timina. Finalmente vamos a hablar sobre la epigenética y cáncer, que es otra forma en la que te puede dar cáncer. Recuerda. Entonces, solo para recordar que la epigenética es la que se encarga, por ejemplo, de inactivar un cromosoma X en mujeres y también en los 100 genes que están a cargo de la impronta genética. La epigenética silencia la expresión de un gen. Tú tienes el gen, pero si
Si está metido en una histona, la polimerasa no se une. O si está metilado, no se va a unir la polimerasa y no vas a expresar el gen. Y esto sirve para mantener la estabilidad del genoma. ¿Cómo te puede dar cáncer la hipometilación o la hipermetilación de un gen? Entonces, por ejemplo, cuando hay hipometilación, se expresan genes que no deberían expresarse, que normalmente están silenciados. Esto puede llevarte a una ruptura cromosómica y, por ejemplo, como habíamos visto de ejemplos del IGF-2 y el H19, pues normalmente solo se expresan estos genes del lado paterno y están metilados en el lado materno. Entonces, cuando existe esta hipometilación de estos genes, empiezas a producir excesivamente IGF-2, lo que te lleva a tener cáncer. Pero, ¿cómo la hipermetilación puede hacer que tú tengas cáncer? Cuando tú estás metilando o te estás callando a un gen supresor de tumor. Si no tienes los genes supresores de tumores, te da cáncer. Y esto se ve en las etapas tempranas del cáncer colónico. Finalmente vamos a hablar sobre el último tema de que es la longitud telomérica y el cáncer, que es una alteración epigenética. Entonces, normalmente tenemos un cromosoma y en las poquitas tenemos los telómeros. Los telómeros son estas repeticiones TTAGGG que se repiten aquí muchas veces y que con cada división celular se van disminuyendo y que, por ejemplo, aquí hay un gen importante, pero de aquí se puede perder, pero ese gen importante no. Cuando ya llegas a un punto en el que estás perdiendo información importante, la célula va a apoptosis. La telomerasa hace que se empiecen a producir más de estas regiones TTAGGG y por eso la célula nunca muere. Entonces, en cáncer se ve esta telomerasa que hace que la célula viva para siempre y a lo contrario, por ejemplo, se ha visto que los telómeros cortos causan un envejecimiento temprano y se ve la ataxia telangiectasia.